Hola, hola. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es un placer que estén acá. Los que se quedaron del taller de hace un rato son muy valientes. Así que no sé por qué se quedaron, la verdad. Pero no, bueno, les agradezco. Ahora vamos a tener otro tenor. Vamos a cambiar un poco el chip respecto de lo que sucedió hace unos momentos. Como ustedes vieron afuera, está a la venta el libro Crítica de la Razón Crítica, que es un libro que Jonathan ha escrito. Él quizá les pueda contar un poco de eso. Y que me permitió, en particular, tuvo la grandeza y me dio el honor de poder escribir uno de los prólogos de este libro. El otro es de Agustín Laje. No sé quién lo conoce a Agustín Laje. Bien, bueno. El otro prólogo es de Agustín Laje, la parte, me preguntaron si el libro era difícil. Bueno, Agustín lo introduce muy bien, es el capítulo que más se entiende, y luego el resto no se entiende nada. Así que vamos a tratar de explicar un poquito. Les voy a contar un secreto de este libro, que yo no sabía, que bueno, Jonathan me lo comentó. Él siempre se queja de mí, de que yo soy un poquito impaciente en las lecturas. ¿Por qué? Porque en la filosofía hay dos tipos de filósofos, ¿no? Uno de ellos es el que tiene más un estilo escolástico. ¿Qué significa un estilo escolástico? Un estilo ordenado, un estilo que te dice, vamos a hablar de la esencia y define qué es esencia y luego va desarrollando todo lo que implica aquello de la esencia. Y después hay otros autores, como Martin Heidegger, por ejemplo, que te dice, te pone de título el libro La esencia, y luego lo primero que dice, la primera frase del libro es, en este libro no vamos a definir nunca la esencia y no nos vamos a referir a la esencia, usted va a tener que suponer y inferir de qué estamos hablando. ¿Qué quiero decir? No es broma, ¿no?, lo que estoy diciendo. Martin Heidegger hace eso. No define muchas veces y nos permite un ejercicio del pensar mucho más fluido. Hegel también es otro autor difícil. Son como autores más oscuros y que nos permiten ejercitarnos un poco más en el pensamiento, en su pensamiento. De todas maneras, yo soy un poquito más escolástico. Y Jonathan siempre me dice, tenés que ser un poquito menos escolástico y tratar de dar chance, ¿no?, a estos autores. Pero en ese sentido, Jonathan tuvo una gentileza, porque el interludio, la página 17 del libro, dice, una gentileza con el lector impaciente. Bueno, ahí estoy yo soy el lector impaciente. Pero esta gentileza me permite a mí tomar una herramienta para que podamos leer entre todos un poquito del libro y entender sobre todo qué es el progresismo. Y vamos a empezar a entender el libro de Jonathan, juntos. ¿Qué pasa? Vamos a ir por ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 definiciones de progresismo. 6 definiciones de progresismo que nos da Jonathan aquí. Acá estamos hablando de progresismo. ¿Y por qué estamos hablando de progresismo? Porque allá afuera el progresismo está instalado. Es donde vivimos todos. Un poco más, un poco menos. Será más profundo en unos años en algunos lugares. En otros que son un poquito más conservadores resistirán un poco más. Pero el progresismo está allá, está instalado. Y va a seguir estándolo. Y tiene avances serios. Eso tiene que quedar claro. Por eso estamos acá. Y por eso es que necesitamos entender estas definiciones de progresismo. Vamos a tratar de profundizarlas un poquito entre todos. Y luego Jonathan vendrá y hará una exposición brillante, como siempre las hace.
y que les aseguro algo de Jonathan, es que lo que se diga acá en un rato nunca se ha dicho en ninguna conferencia, porque nunca las conferencias de Jonathan son iguales. Cuando lo ven a él, en general ven a una persona pensando en vivo. Vamos a ver qué nos dice Jonathan respecto de una definición filosófica. Con esta definición filosófica podemos estar unos meses haciendo filosofía. Y dice así: el progresismo es un modo de hacer filosofía. Un modo de hacer filosofía que consiste en desarraigar al hombre de su pertenencia a la naturaleza. Desarraigar al hombre de su pertenencia a la naturaleza. ¿Cuál es la palabra más odiada? Vamos a ver si alguien puede responder. La palabra que más odia un progresista, la que más odia, la que no puede soportar. No. Ahí un poquito más cerca. No. Está acá en lo que acabo de leer. La leo de nuevo. El progresismo es un modo de hacer filosofía que consiste en desarraigar al hombre de su pertenencia a la naturaleza. Bien. Naturaleza. Que algo tenga una naturaleza, le da urticaria a los progresistas. No pueden soportar que las cosas tengan una naturaleza. ¿Por qué? Porque si las cosas tienen una naturaleza, no están disponibles para nosotros. Aquello que tiene una naturaleza tiene un fin. Y si algo tiene un fin, yo no puedo disponer de ello. ¿Por qué? Porque el progresismo es liberal. Es liberal. ¿Y la libertad qué significa? La libertad de todo. Y la naturaleza no me da libertad para todo. Por ejemplo, naturalmente yo soy un varón, un hombre. Pero si yo soy progresista, digo, mi naturaleza, que sea hombre, no me tiene que limitar. Porque si no, yo pierdo ¿qué? Mi libertad. Entonces, ¿qué hago? Digo, no, yo tengo que poder ser cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. No solamente hombre, sino tengo que poder ser mujer. Tengo que poder ser incluso transespecie. ¿Escucharon la palabra transespecie? Eso está viniendo, ¿no? Y viene todo con esta corriente. ¿Por qué? Porque de base, de fondo, está la libertad, que como ellos la entienden, como ellos entienden el concepto de libertad. Entonces, la naturaleza, y ya vamos a tocar el concepto de libertad en un momento, pero la naturaleza es algo que limita la libertad absoluta en la cual yo quiero vivir. ¿Sí? Así. Si soy progresista. Entonces Jonathan dice muy bien, espectacularmente, consiste en desarraigar al hombre de su pertenencia a la naturaleza. Yo no tengo naturaleza. Porque si la reconozco, me tengo que someter a ella. La desconozco. Me desarraigo. Voy por fuera. Y si desconozco la naturaleza, ¿a dónde voy, no? Y acá viene la definición. Refugiándolo en la conciencia. En la conciencia. Con el objetivo de poder ser libre. Manipulando la naturaleza y controlándola a través de la técnica. Claro, porque a mí me dirán, sí, vos podés hacer lo que quieras, pero seguís siendo hombre. Tenés las características de un hombre, tenés órganos sexuales de hombre, sos hombre. Entonces, ¿qué hace un progresista? Te dice, no, yo tengo que poder cambiar eso, todo lo que yo pueda. Entonces, se esfuerza mucho. ¿Y qué empieza a hacer? Utiliza la técnica,
La técnica. ¿Y qué es la técnica? Los avances tecnológicos. Díganme si yo no puedo, en no sé cuánto tiempo en realidad, pero en unos días, volver acá y que ustedes no me reconozcan como hombre, sino como casi una mujer perfecta. Incluso muchas veces ustedes saben que hay operaciones, hay hombres que se transforman en mujeres, son transformistas, se operan todo, absolutamente todo, se hacen cirugías plásticas y que parecen mujeres, o sea, a golpe de vista. Muchas veces nos damos cuenta, pero muchas veces, o sea, a golpe de vista no me digo, si no presto mucha atención, incluso más mujeres que muchas mujeres. ¿Por qué? Es la técnica la que nos permite ese avance. ¿Sí? Esto lo denuncia Martin Heidegger. Martin Heidegger ya denuncia el dominio de la técnica por sobre la naturaleza, cambiando lo que está para nosotros indisponible, lo que no está disponible, en disponible. Pero eso es una falacia. Porque todos sabemos que yo no puedo cambiar mi esencia, y vamos a utilizar una palabra importante, la esencia. La esencia es la naturaleza. Y yo, esencialmente, soy hombre. No puedo cambiar eso. No está disponible. Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno piensa que yo cambiando mi figura voy a cambiar mi forma, mi esencia. ¿Sí? Ese es lo aparente de esta sociedad progresista. Aparece, todo es aparente, todo solamente aparece de una manera efímera. Y esos son los problemas que tenemos hoy con el progresismo. Es una filosofía que disuelve las diferencias e identidades con el objetivo de dejar disponibles las esencias para el hombre. De esto estábamos hablando. Disponibles las esencias para el hombre. Aparentemente, nosotros sabemos que no, pero aparentemente ellos quieren que las esencias estén disponibles, que podamos cambiarlas. Eso no sucede, no puede suceder. Pero es lo que ellos pregonan y predican. Vamos a ir con otra. Una que me gusta mucho, la definición política. ¿Por qué me gusta mucho? Porque es muy cortita, pero da en el clavo, ¿no? Dice lo siguiente: el progresismo es una ideología. Correctamente, concretamente, el progresismo sí es una ideología, no es una filosofía. A pesar de que Jonathan había dicho en la primera definición que era un modo de hacer filosofía, podríamos decir que el progresismo es concretamente una ideología. ¿Y cuál es la diferencia entre filosofía e ideología? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? Filosofía e ideología. Las ideologías, como para que sepan así, someramente, la ideología tiene una característica fundamental, que es despegarse totalmente de la realidad. Se despega de la realidad, no tiene en cuenta esa realidad. Entonces, de manera a priori, ¿qué significa a priori? Independientemente de la realidad, decide cómo son las cosas. Entonces, decidimos que hay muchos géneros, que hay géneros fluidos, y luego venimos acá a la realidad y hacemos operaciones. Y le decimos a la gente que puede cambiarse el sexo las veces que quiera, o levantarse un día y sentirse mujer, levantarse el otro día y sentirse hombre. No hay ningún problema. Eso es una ideología. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta la realidad. La modifica a placer. ¿Pero por qué la modifica a placer? Porque a priori, antes de, independiente de la realidad, decidió. ¿Sí? Y dice, el progresismo es una ideología que divide necesariamente a la comunidad en opresores y oprimidos, de manera a priori. En opresores y oprimidos. ¿Les suena esto? Marx. ¿Pero les suena? ¿Les suena en la sociedad?
de que hay personas, sobre todo la progresía, ¿no? El progresista. Piensen en el progresista. Piensen si ellos no ven la vida como que si alguien los está oprimiendo todo el tiempo. ¿No ven así? ¿No se sienten de esa manera? Es como que ellos están todo el tiempo pensando, no sé quién me va a oprimir hoy, cómo voy a ser oprimido ahora. Esa es su problemática central, la opresión. Y yo siempre voy a estar oprimido y el otro siempre va a ser el opresor. Eso es el progresismo. Entonces, si usted quiere conversar con un progresista, nosotros en Argentina tenemos un problema. Cortan las calles, no sé si saben ustedes, si se enteran, en Argentina hay muchos cortes de calle, todo el tiempo hay gente protestando por algo. Lo que pasa es que hay una progresía muy fuerte. Si yo le quiero ir a solucionar, realmente a solucionar el problema de la protesta concreto, puede ser que me dejen la calle, me liberen la calle, pero los voy a tener por otro motivo. Seguramente otro motivo va a existir para que vuelvan a cortar la calle, pronto. ¿Por qué? Porque es su modo de ser. Su modo de ser es la lucha entre las clases. Es la lucha. ¿Por qué? Porque siempre me voy a sentir oprimido por algo. Y en este sentido entra lo que Martin Heidegger, vamos a nombrarlo mucho este autor, Martin Heidegger, un filósofo alemán, decía: siempre están en la avidez de novedades. ¿Qué significa la avidez de novedades? Siempre quiero lo nuevo. Si en Europa dicen que el aborto es lo que tiene que ser, listo, lo traemos al aborto para acá. Si hay género fluido, venga, lo anexamos acá. Todo lo nuevo, la novedad, es lo bueno, porque el progresismo se encarga de eso, de que la novedad sea lo nuevo y las tradiciones son lo malo. Todo lo antiguo, solamente por el hecho de ser antiguo, es malo. Y todo lo nuevo, por el hecho de ser nuevo, es bueno. Entonces, ¿dónde está el criterio de lo bueno y lo malo para el progresismo? En el tiempo, en lo temporal. Ese es el criterio del progresismo para definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero piensen en esto. El progresista de hoy, que defiende ciertas cosas, será el conservador de mañana, si es el tiempo el criterio. Porque claro, yo hoy defiendo esto, pero el día de mañana ya quedará viejo. Entonces voy a tener que ser conservador. Sucede así, es una paradoja de ellos. Bien, ¿estamos entendiendo o no? Bien, vamos un poquito más. Entonces, vamos a una definición teológica. ¿Se animan? El progresismo es un modo de pensar la vida espiritual que supone que la libertad del hombre consiste en el derecho a hacer lo prohibido y se manifiesta en la desobediencia a la ley de Dios. Acá ya se sienten más cómodos, ¿no? Un poquito. Entendiendo. El progresismo es un modo de pensar la vida espiritual que supone que la libertad del hombre consiste en el derecho a hacer lo prohibido. Todos sabemos que eso no es así, ¿no? Que tenemos que cumplir la ley de Dios. Pero ellos obviamente intentan darnos vía libre de la libertad. Y acá vamos a tener en cuenta qué es la libertad para el progresista, como para cerrar y dejarlo a Jonathan, porque Jonathan va a tener una hora para hablar. ¿Qué es la libertad para el progresista? Y vamos a entender acá la libertad desde la modernidad en adelante. Estamos hablando de los años 1500 en adelante. ¿Qué es la libertad? La libertad es la posibilidad de que nada ni nadie me diga lo que yo tengo que hacer,
nada me ate a un modo de ser determinado. Es la indeterminación pura. Es la autonomía de mi voluntad. Esa es la libertad de la cual se maneja después de Descartes, que inicia, digamos, con esto, pero que se da en Immanuel Kant, otro autor. No importan los nombres, los nombro, pero para qué. Nosotros tenemos una libertad que es la falta total de coerción. Yo no tengo cadenas que me aten, ninguna cadena. Yo soy libre de todo, es lo que hablábamos al principio. Eso se llama libertad negativa. Eso es la pura libertad negativa. ¿Por qué negativa? Porque yo no tengo ninguna cadena, no estoy restringido a nada. Pero la libertad no solamente es negativa. El buen concepto de libertad es negativo y es positivo. ¿Y en qué sentido es positivo? ¿En qué sentido la libertad es positiva? Bueno, en que nos tenemos que hacer la pregunta, ¿para qué quiero la libertad? ¿Para qué quiero ser libre? Esa es la pregunta que completa el concepto de libertad. ¿Para qué? Recuerdo, yo tengo un amigo, se llama Gonzalo. Y Gonzalo me decía, yo estaba en pareja y él rompe con su pareja y le dice, mira, yo la verdad que quiero ser libre y quiero estar disponible para todas las mujeres que vienen a mi edad, porque creo que en mi edad quiero disfrutar la vida y quiero tener muchas mujeres. Entonces rompe con su pareja y hace unos largos 10 años es libre. Y no sé con cuántas personas ha estado, con muchas. Entonces él se considera libre. Pero él es libre de una persona determinada. Pero yo me pregunto, ¿es libre totalmente? ¿Realmente eso es la libertad? Porque lo que está haciendo él es evadir la elección de una mujer. Está eligiendo no tener ninguna, pero está evadiendo el para qué. ¿Para qué yo soy libre en términos de pareja? En un momento uno es libre, pero es para elegir una. Si yo no elijo, no ejerzo justamente esa libertad, ¿para qué quiero la libertad? ¿Para qué? No la estoy utilizando. ¿Para qué quiero ser libre si no la voy a ejercer? Ahí está el tema. ¿Para qué es que necesitamos la libertad? El hombre, la mujer, tenemos una naturaleza, y volvemos al término y vamos a ir cerrando esto. Esa naturaleza nos dice para qué estamos acá. Hay cosas que están ahí naturalmente. Por ejemplo, una mama de la cual brota leche está hecha para que el hijo se prenda de la teta, de la mama, y pueda alimentarse correctamente. Está hecho para eso. Y ese es su para qué. Y hoy tenemos personas que dicen, no, mira, me va a deformar. No quiero. Me acabo de hacer las lolas, nosotros le decimos lolas, no sé cómo le dicen ustedes. ¿Cómo le dicen ustedes? Senos, pero chichi, pecho, bien. Chichi también. Va. Y así. Y claro, no, entonces como se me va a deformar, no. Acabo de pagar mucho dinero, no vamos a tener. Si igual está la mamadera, más fácil. Pero claro, esa problemática tenemos hoy. Yo vengo de estar en Mexicali y la anfitriona de Mexicali era justamente alguien que estaba capacitando en lactancia materna.
Y esto sucede. ¿Por qué? Porque no le damos importancia al para qué de las cosas. Entonces, cuando nosotros nos hacemos libres, y ahí está la libertad también en Cristo, nos hacemos libres para hacer la voluntad de Cristo. Y el orden natural, que es un orden creado por Dios, pero que filosóficamente lo podemos trabajar perfectamente, es justamente eso. Reconocer el orden natural es hacernos libres. Decir, esto es la libertad, no es otra cosa. Ahora, tengo que tener la libertad de elegir ese orden, de seguir ese orden natural sin coacción. Libertad negativa. No tengo que tener coacción, porque si tengo coacción, bueno, no estoy actuando libremente. En ese sentido tienen razón los progresistas, o en realidad no los progresistas, sino la modernidad, podríamos decir, filosóficamente. Pero el orden natural nos dice el para qué. Y en ese para qué es que ustedes tienen que terminar de ser libres. Cerrar el círculo. Ahí es hacia donde vamos. Miren, tenemos todos un desafío. Les cuento una pequeña historia para cerrar, porque tenemos un desafío importante. Y todos nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad de liderar a la sociedad, y en estos espacios nos permitimos aprender cómo hacerlo, o qué cosas hacer, o tomar herramientas, algo, ¿no? Siempre nos sirve, o irnos pensando simplemente, razonando un poquito. Hay un caso en Argentina de un niño que entra a un hospital golpeado, con cigarrillos quemados, o sea, con quemaduras de cigarrillo en su piel. Tenía múltiples golpes en la cabeza y en el cuerpo. Y fallece allí. Los lleva su madre y la novia de su madre al hospital. Había entrado así ya convulsionando, muy grave. Quedan detenidas las dos. Ustedes conocen cómo son las feministas, ¿no? Así con pelo verde, rapadas. No, es muy en serio. Así, una de ellas era muy así. El chico fallece y se dan cuenta de que las que le habían causado esos malos tratos había sido su propia madre y la pareja de su madre. ¿Qué pasó? Pasó que el chico como que interrumpía la relación entre ellas. Y luego, como al año, terminaron de hacerle pericias psicológicas a ellas y fue algo bastante impactante leer que uno de los motivos, o el motivo por el cual le habían hecho lo que le habían hecho a esa criatura, fue porque era hombre y porque se iba a convertir en un machirulo, le dicen allá, en un macho. Entonces es importante entender estos temas, porque no podemos dejar de que un caso como el de Lucio Dupuy, Lucio se llamaba, suceda acá o suceda en cualquier lado del mundo. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque Lucio no era la primera vez que entraba al hospital. Ya había entrado 2 veces antes por el mismo tema. El padre había hecho denuncias, pero no había sido escuchado. Y la escuela también no pudo resolver el problema, a pesar de que entendía y sabía de la situación. Entonces, usted está en una escuela, usted está en un hospital, usted está en un juzgado, y todos estamos ocupando sectores en la sociedad, y no nos podemos hacer los tontos.
Entonces tenemos que estar unidos en esto y tenemos que involucrarnos, porque acá podemos hablar de conceptos filosóficos que son muy interesantes y nos vamos a la casa diciendo, bueno, qué interesante, me enseñaron que el progresismo entiende el bien y el mal en función del tiempo, bla, bla, bla. Podemos, y está muy bien. Pero lo que pasa allá afuera es real. Lo que sucede y lo que están pensando la gente que está ideando cómo quiere que sea el mundo, es real. Le costó la vida a Lucio. Porque esas chicas, que son pareja, tienen toda la responsabilidad del mundo, pero también recibieron toda esta corriente y se lo tomaron demasiado en serio. Y nosotros no queremos que haya más personas que tengan esto en la cabeza. Tenemos que ser líderes e involucrarnos, cada uno en su espacio y ambiente, ¿no? Así que bueno, que a Lucio lo tenga Dios en la gloria. Y muchas gracias por haberme escuchado. Ahora los dejo con Jonathan Ramos. Gracias.